Bueno, para nosotros de FEM es un gusto compartir hoy con doña Yolanda Suárez, que es química, científica, ha sido profesora, pero sobre todo es una persona muy conocedora del tema de anticorrupción y antisoborno, el cual ha trabajado desde la academia, pero también lo ha hecho desde la práctica. Y para nosotros, como FEM, nos interesa conversar con ella porque la corrupción y el soborno, y hablar de anticorrupción y antisoborno, es fundamental porque es un mal que aqueja, en el caso específico, no solo a México, sino a Costa Rica y a todas las sociedades latinoamericanas, y es algo en lo que se puede construir de manera preventiva, que es precisamente parte de la misión que nos trae doña Yolanda, y por lo cual también queríamos, o queremos más bien, compartir con ella, y tenemos muy claro que ella nos puede hacer muchos aportes en ese sentido. Buenos días, doña Yolanda. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Sí, Yolanda, para nosotros es importante, ¿verdad? Que vos, siendo una persona tan conocedora del tema de anticorrupción, nos digas que si América Latina en general, México, Costa Rica, y eso lo hago referencial porque vos estás en México, yo estoy acá en Costa Rica, tienen y pueden aportar mucho en la forma preventiva de cómo abordar este tema. Sé que hay tratados internacionales, está el de la ONU, está el de la OEA, los países dictan normativa en tal sentido, pero realmente no parece que los índices de corrupción o de soborno disminuyan. Y por eso aquí, dándole vuelta a la idea, nosotros queremos hablar en anticorrupción y en antisoborno de una forma preventiva. Entonces, doña Yolanda, nos gustaría que vos nos digas esa perspectiva de cambio que deben tener los estados para manejar estas situaciones, pero también que también hay diferentes formas de corrupción. ¿Cuáles son las consecuencias sociales, políticas, económicas que se dan en la situación, en las sociedades que nos afectan y que nos disminuyen también la calidad de vida, el bienestar, y cómo mejorarlo a través también de una nueva cultura, porque hemos trabajado en culturas de impunidad, casi que versus la cultura de la integridad, la ética, todo lo que incidiría para mejorar y para también que tenga un efecto positivo en las sociedades, que se transmita también en sociedades más sanas en todo sentido. Muy bien. Pues miren, estamos ante un fenómeno multifactorial. Estamos, por decirlo así, ante un monstruo que se genera desde que el hombre tiene uso de razón o desde que el hombre apareció en la tierra. O sea, la corrupción viene desde antes de Cristo. Es un problema muy grande a nivel mundial y muy difícil de erradicar, muy difícil de abordar, aunque ahora en los últimos tiempos ha habido mucha normatividad. Algunos países tienen bastantes instrumentos legislativos, normativas, leyes, ya está en la constitución de la mayoría de los países, en México principalmente. Se ha avanzado mucho en cuanto a legislar. Sin embargo, desafortunadamente, este fenómeno, aunque ya está legislado, aunque ya se castiga, aunque ya está en la legislación, aunque ya se considera un delito grave, en donde ya es un delito penal que amerita cárcel, disolución de empresas, por las diferentes leyes de los diferentes países, y esto efectivamente surgido de las presiones internacionales, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que en el 2003 se firmó aquí en México, en el que establece pues que todos los países firmantes están obligados a establecer mecanismos
para prevenirlo, controlarlo y enfrentarlo, ¿sí? Sin embargo, no se han tenido avances ya en la práctica. Al contrario, en México hemos retrocedido mucho. En el último sexenio pasado tuvimos un retroceso de 3 puntos. En lugar de ir avanzando, vamos retrocediendo. En muchos países, pues igual les está sucediendo, están retrocediendo, algunos están avanzando, pero en la realidad no se ve. ¿Por qué? Porque es un problema humano de valores. Definitivamente, por mucho que existan las leyes, si no se tiene, si no se tiene establecido una cultura de ética y si no se trabaja junto con las iniciativa privada, gobierno, instituciones públicas, cámaras de comercio, no se va a avanzar. Este no es un problema que se va a enfrentar únicamente de un sector. Si se enfrenta de manera aislada, eh, una empresa o un área de un departamento del gobierno, no se va a avanzar en esto. Ahorita hay un problema muy fuerte. ¿En dónde más se ve el soborno? El soborno es es un tipo de corrupción, porque la corrupción abarca muchas formas, como el nepotismo, desvío de fondos, Yo tráfico lo de escucho. influencias, este, incluso una omisión deliberada de hacer cumplir la ley. Eso es corrupción. Sin embargo, el soborno en específico, consiste en ofrecer, prometer o recibir un soborno, que no necesariamente en forma de dinero, Quizás, sí, entonces yo entro a la segunda pregunta. con favores o regalos. ¿Qué es lo que se estila? En dónde tenemos este No, problema? Tú decías, quizás, sí, yo entro a la segunda pregunta. ¿cuáles son las consecuencias? Me preguntabas tú. Pues las consecuencias están en las compras públicas principalmente. ¿Cómo vemos el derroche de No, millones de bueno, no, no, dólares? yo sé que vos sabes. ¿Se está escuchando, Álvaro? Sí, sí, sí. Entonces, Este, ¿cómo me decías? no, no, Yolanda, retomando el punto, nos lleva a conclusiones que la gente debería reflexionar. El problema de la corrupción es un problema del sector, de algunas personas del sector público, es un problema de algunas personas de los sectores empresariales, por tanto, es un tema de personas también que en su individualidad quieren distorsionar para favorecerse personalmente de alguna situación. Entonces, eso conlleva connotaciones hasta de personalidad, de emocionales, etcétera, pero esa visión que debe transformarse se puede lograr y en ese sentido de que se puede lograr, creo que un camino importante es, ¿verdad? Y que nosotros desde FEN compartimos y sé que vos también, que las personas empiecen a buscar mecanismos encaminar hacia mejorar. Y uno, ¿cuál es? Certificarse en anticorrupción, certificarse en antisoborno. Y creo que eso es una buena respuesta de las personas, de la sociedad, a evitar este tipo de situaciones anómalas, incorrectas, pero que también degradan la parte emocional, mental de la misma sociedad, de la misma idiosincrasia de los pueblos, porque los pueblos, entre menos corrupción tengan, van a ser pueblos mucho más sanos. Más prósperos. ¿Por qué? Porque no se va a desviar el presupuesto que se tenía, por ejemplo, para construir un hospital, para construir una escuela, para construir una refinería, para construir un aeropuerto, etcétera. Todo ese dinero se desvía y nos entregan o no nos entregan las obras que estaban destinadas o los subsidios que estaban destinados a la gente más vulnerable de la extrema pobreza. Se van con el funcionario que abusa de su poder. Tenemos que entender también cuál es la definición de corrupción. De acuerdo al Banco Mundial, es el abuso de poder para un beneficio propio. Y es lo que está sucediendo en los gobiernos y sobre todo en Latinoamérica.
que está muy desatada la corrupción, principalmente, ¿no? En África, en otros países, principalmente en los países pobres, porque precisamente son pobres por el alto índice de percepción de la corrupción que existe. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Esto nos va a llevar muchísimo tiempo, décadas, yo creo, pero tal vez esta generación nuestra vamos a ver los primeros pasitos para combatirla. Hay un instrumento internacional que está basado en los lineamientos del Programa de las Naciones Unidas para la prevención de la corrupción y uno de estos lineamientos, bueno, es una norma internacional, la norma ISO 37001. Uno de los puntos más maravillosos que yo veo en esta norma es que te pide un programa permanente de concientización. Y es lo que necesitamos en todas las organizaciones, tanto públicas como privadas. Un programa de ética, de cumplimiento, de valores, ¿sí? De reglas, de políticas, que se cumplan una línea de denuncias, porque luego no tenemos a dónde denunciar un acto de corrupción o una sospecha de corrupción para que se investigue. Una línea de denuncias que sea confidencial, porque muchas veces las personas no denunciamos por miedo a represalias. Entonces, es una norma internacional que tiene muchísimos puntos y si se implementa de una manera correcta y atinada, claro que le va a dar beneficios, muchos beneficios para aquellas organizaciones que realmente desean hacer negocios limpios. Hay empresas, sí existen empresas que sí controlan la corrupción. Yo conozco empresas, son empresas internacionales, son empresas de clase mundial y son empresas que ya nacen con valores y a quien contratan es un proceso de contratación, también viene en la norma 37.000. Vamos a controlar la corrupción empezando por el proceso de contratación. Vamos a hacer una debida diligencia, el due diligence. ¿A quién estamos contratando? Tenemos que investigarlo en cuanto historia de si no tiene esta persona algún antecedente de corrupción, si es un funcionario público, si no fue vetado por actos de corrupción. Ahora ya se investigan, ya hay lineamientos para contrataciones públicas, tanto públicas como privadas, para que no dejes pasar a una persona que ya trae esos malas prácticas de, de corrupción, en donde viene, si viene del gobierno, generalmente es donde se da más la corrupción, en el área de compras públicas. De hecho, en El Salvador ahorita está en boom, un boom en implementar la norma ISO 37.000. Tal vez son políticas del presidente Bukele que dijo que ahora va contra los corruptos, que ahora va a ser una cárcel para meter a todos los corruptos. Y empezó exigiendo en su ley de compras públicas un sistema anticorrupción que se puede adoptar a través de la norma ISO 37001. Entonces, en El Salvador ya es obligatoria y les dan un plazo para implementarla en todo el gobierno, todo el proceso de compras públicas, de todas las dependencias, de todos los municipios, de todos los estados, de todos los departamentos. Entonces, es un inicio para empezar a concientizar. Esto no lo vamos a ver tal vez en nuestra generación porque lleva mucho tiempo y muchos años, a menos que la alta dirección de Tajo lo exija y tenga medidas disciplinarias, no una actitud de complacencia, sino una actitud de está a cero tolerancia a la corrupción. Entonces sí vamos a avanzar mucho, ¿no? Pero es de dos partes, el sector público con el privado, porque también el privado, por verse beneficiado, le ofrece un soborno al funcionario para que lo privilegie en una licitación. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, son dos contrapartes y la norma muy inteligentemente dice, bueno, tú no te puedes certificar si no traes a tus socios de negocio, a tus proveedores con los que tienes relación y también les exiges que controlen sus riesgos. Está muy bien planeada a
marca ambiente controla los proveedores. Si eres una institución pública, te dice sus proveedores, a sus representantes, ¿sí? A sus vendedores, a el que tenga, con quien tenga también, con todos tenemos riesgo de corrupción. Luego dicen por allí, ay, es que yo no soy corrupta, ¿por qué viene a mí a decirme esto? No, 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 es que todos tenemos, cuando tenemos una relación comercial, tenemos riesgos de corrupción, ¿sí? El área financiera tiene riesgos de corrupción. Aquí en México está pasando ahorita un fenómeno que y te pago hacerle compras públicas o el área de ventas de la iniciativa privada. Entonces también tenemos que empezar a educar a la iniciativa privada que tiene relaciones comerciales. También la iniciativa privada con sus proveedores privados también existe la corrupción y eso lo ve la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que también es aplicable a la iniciativa privada, ¿sí? Entonces no sé si tienes alguna duda, Álvaro. Este, Yolanda, bueno, yo creo que ha sido muy explícita y realmente nos ha llevado a la dimensión real del tema, del problema de la corrupción y por qué hay que trabajar en anticorrupción y antisoborno. Es un problema que aqueja al sector público, que también aqueja al sector privado, es un problema que nace de personas, pero que incide en la sociedad, como vos decías, falla en que los modelos licitatorios al final, si no se concluyen correctamente, los que se ven perjudicados son los ciudadanos con productos de menor calidad a la que se exigía en un proceso y que al final terminan construyendo. Se ve mucho, a veces puede ser en carreteras, que usted ve cómo se construyen y rápidamente se deterioran, etcétera, etcétera. Creo que es un ejemplo muy visual, ¿verdad? Que puede ocurrir en muchos lugares. Y entonces nosotros desde FEIN y con vos queremos hacer, y ya para cerrar en 30 segundos, en promover esa iniciativa que nos va a llevar a cursos en que la gente entienda, pero que además eventualmente se pueda certificar, ¿verdad? O ser reconocida como personas que conozcan del tema de anticorrupción y antisoborno, que es de nunca acabar. Eso es una aclaración que hay que hacer. Estoy muy claro que doña Yolanda siempre lo ha dicho, es un tema de nunca acabar porque siempre hay que ir construyéndose como un juego casi que de ajedrez. Usted come una ficha y tiene que comer la otra, etcétera, para decirlo de alguna forma. Entonces, en estos últimos 30 segundos a un minuto, para que nos diga la parte conclusiva y la importancia de esta certificación. La norma ISO 37001, Sistemas de Gestión Antisoborno, es uno de los instrumentos internacionales que ahorita se está utilizando en todos los países del mundo y creo que es una herramienta muy valiosa con la que debemos iniciar o están iniciando ya varios países y queremos difundirla a través de FAME para formar profesionistas, para certificarlos, quien quiera certificarse y bueno, hay que difundir estos instrumentos. Es una norma muy profunda que abarca muchas aristas para la prevención y la detección y enfrentar el soborno. Es un instrumento muy valioso que ojalá que se difunda y cause motivación y empecemos a sembrar para cosechar y combatir la corrupción, por lo menos disminuirla, como ya lo han hecho muchos países, y, y, que, y que sí se van a tener resultados si existe voluntad de las organizaciones que la implementen de manera correcta. Bueno, le queremos agradecer a doña Atlanta por su aporte en este tema. Realmente nos lleva a recalcar lo que siempre hemos usado dentro de las frases de FEIN. La honestidad es un negocio y definitivamente trabajar en anticorrupción y en antisoborno nos lleva a sociedades mucho más evolucionadas y que van a ser por sí mismas más prósperas y equitativas. Muchísimas gracias,
a doña Yolanda y a todas las personas que nos han acompañado hoy.